Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El pasado viernes se tenía preparado uno de los eventos con más antesala y que supuestamente era un ingrediente adicional al nuevo carnaval conocido como Dance Parade. Pues un día antes el evento fue cancelado, al parecer porque este había sido programado para ser bar abierto y la mayoría de tickets que se habían vendido era para menores de edad. Por esto decidieron no seguir con este evento. La nueva organización SMAC ha conseguido diferentes retos. Al parecer, la dirección de un evento como el Carnaval no es así de fácil a como se tenía pronosticado en un principio, o quizá eso era lo que tenía presupuestado la organización SMAC en un principio. Primero fue con el hecho que se presentó en la elección de la reina juvenil, en donde por un error de terceros premiaron en primera instancia a quien no debía ser. Ahora, a esto se le suma la cancelación de uno de los eventos más publicitados y que supuestamente sería el boom y el ingrediente especial en este nuevo carnaval llamado Dance Parade. Una noche antes de que se llevara a cabo, las directivas prefirieron cancelarlo. Al parecer, y según lo que uno de los voceros comentó, fue por causa de que el evento tenía la intención de ser bar abierto. Es decir, quienes participaban podían ingerir todas las bebidas alcohólicas que quisieran. Pero al parecer, y según lo que comentan, la mayoría de quienes habían comprado su participación eran menores de 15 años, por lo que decidieron no continuar más con este tan anunciado evento. Lo que nos preguntamos es que si en el momento de vender estos pases para la participación del Dance Parade no se daban cuenta que eran a niños los que se le estaba vendiendo. En fin. En otras noticias, este fin de semana también se llevó a cabo la parada de niños en áreas como Oranjestad, en donde los pequeños pudieron gozar junto a sus padres este colorido evento. Ayer domingo, cientos de niños se gozaron la parada del carnaval, en donde, en compañía de sus padres, los pequeños desfilaron por toda la ruta de Oranjestad junto a las grandes carrozas, que también se hicieron partícipes en la parada de niños en playa. Desde temprano, sin importar el sol, el cansancio y las ganas de parar, los más chiquitines le dieron la bienvenida a su carnaval. La parada de niños, la cual cada día toma más adeptos de todas las edades tempranas, al ritmo de la música, ellos disfrutaron su evento colorido que les deja a un lado de las tareas o las labores del colegio para disfrutar, divertirse y contagiarse de una de las épocas más esperadas en Aruba, su carnaval. Y no podíamos dejar pasar nuestra emisión de hoy con la noticia del momento, el nacimiento del segundo hijo de la cantante Shakira junto a su pareja Gerard Piqué. Ambos confirmaron la noticia del nacimiento de su bebé, al que lo llamaron Sasha, nombre poco particular para un niño, pero la colombiana dice que tiene su significado. Estamos felices de anunciar el nacimiento de Sasha Piqué Mebarak. Anunció este viernes la cantante Shakira, quien el pasado 29 de enero tuvo a su segundo hijo. En un comunicado, Shakira y Gerard Piqué explican que el nombre de Sasha es de origen griego y ruso y significa defensor de la humanidad y guerrero. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud, según le informó la clínica Tecnon de Barcelona, donde el artista de 37 años ya había dado a luz a su primer hijo con el futbolista español Milan el 22 de enero del 2013. La pareja, que hizo pública su relación a principios del 2011, se conoció durante el rodaje del videoclip Waka Waka, unos meses antes del inicio del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. El bebé Sasha ya es desde este viernes nuevo socio del club azulgrana, después de que su bisabuelo Amador Bernabéu haya acudido al mediodía al club para inscribirlo como miembro del Barcelona. Shakira y Piqué fueron padres por segunda vez después de que la cantante se sometiera a una cesárea en el hospital de Barcelona. Y seguimos con esta noticia del mundo del entretenimiento, el nacimiento de Sasha, y por eso nos trasladamos a La Arenosa, en Colombia. Liliana Bechara se encuentra con la hermana de la artista colombiana Lucía Mebarak, compartiendo la felicidad por la llegada de su segundo sobrino. Hola, ¿qué tal? Los saludos desde Barranquilla, más felices y emocionados que nunca con el nacimiento del segundo hijo de nuestra Shakira, y precisamente me acompaña hasta ahora en Show Caracol su hermana, Lucía Isabel Mebarak. Ella está feliz, está trabajando, como se pueden dar cuenta, y amablemente nos atiende a esta hora aquí en Noticias Caracol. Bienvenida. ¿Qué sabes del nacimiento de este segundo hijo de Shakira?
Hasta ahora todo transcurrió perfectamente, el ingreso de ella fue sin problema y la cesárea también transcurrió sin problema, gracias a Dios. Yo quería estar presente, pero no pude estar. Bueno, eso trajo mucha felicidad para todos. La verdad es que anoche fue la gran noticia del día y estamos felices con la venida de este bebé, de este segundo bebé. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te dio la noticia? Bueno, inicialmente me la dio mi hermano, Tonino, que está con ella constantemente. Luego me llamó mi padre y por último ella me contestó en un WhatsApp: Lucy, todo bien, estoy feliz. ¿Qué se sabe de ella? ¿Cómo está? Está muy bien, está feliz. ¿El bebé a quién se parece? Yo creo que este bebé es más parecido a él quizás. A Gerard. Posible, sí, porque es más blanquito, parece que tiene los ojos claros, no lo sé bien, pero parece que sí. Además la barriga fue enorme, enorme de grande y yo ya le dije, me parece que será más a Gerard y parece que así es. Hay fotos, imágenes. Tengo una foto, pero es privada total. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con imágenes del certamen de belleza Miss Amazonas 2015, el cual tuvo un ingrediente final. Al parecer, la decisión de los jurados no le gustó mucho a una participante y vean su reacción. A través de su cuenta en Facebook, la modelo Seychlien Ahaya explicó el motivo por el cual agredió a Carol Toledo, su colega que ganó el certamen de belleza Miss Amazonas que se disputó en Brasil. Abro comillas, quería expresar mi desaprobación por las acciones en los preparativos del Miss Amazonas 2015. No me arrepiento de nada, indicó la joven. Un video subido a YouTube y viralizado en redes sociales muestra cómo tras escuchar el veredicto contrario a ella, Seychlien tomó de la cabeza a Toledo y le arrebató la corona. Luego de esto lanzó el objeto al suelo para sorpresa de las varias personas presentes en el escenario y en las gradas del local. Ayaya ya fue por parte de varios certámenes de belleza y según se puede confirmar en su Facebook ha sido rostro de diversas campañas publicitarias. Abro comillas, me disculpo si a alguien no le gustó mi actitud, pero es lo que mi corazón me dijo, añadió esta joven. La grabación fue emitida en varios programas de la televisión brasileña y ha sido, además, material para ediciones que comparan lo ocurrido con situaciones parecidas en otros eventos de belleza. Soy Alejandra Forel y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian flag.